adolescentes también de la editorial Topía, y compiladora de clínicas psicoanalíticas frente a las catástrofes sociales, la experiencia argentina, de editorial Conjunto, y autora de Entre el trauma y el vivir, detección y tratamiento frente a las violencias sexuales, también de Topía, que es el último libro que acaba de salir. Susana Cuadro es doctora en psicología por la UBA, especialista en intervenciones en violencia familiar y de género, supervisora de equipos que trabajan con violencias, perito del Cuerpo Técnico Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, docente de la carrera de psicoanálisis con orientación en adultos del Colegio de Psicólogos Distrito 14 y de la carrera de especialización en intervenciones y prevención de la violencia contra infancias y adolescencias de UNI. Miembro del equipo de investigación Infancias y Necesidades, Abuso Sexual Infantil 2, Universidad de Luján. Y autora del libro Entre el burnout y el trauma vicario, que también hace poquito salió y también lo tenemos acá. Y Francisco Piaggio es practicante del psicoanálisis del equipo del Hospital de Niños de San Justo. Bueno, les cedo la palabra y los invito al diálogo. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a todos los que están hoy aquí. Mucho agradecimiento a los organizadores y las organizadoras de este espacio que realmente es muy descontracturado, muy espontáneo, a pesar de que tiene mucho trabajo atrás, pero que se nota que es un espacio permanentemente creativo para los encuentros y bueno, es muy grato poder participar. También es un honor para mí poder compartir este espacio con Susana por el trabajo que ella viene haciendo, por el libro que me parece excelente, y también con Francisco, que es un trabajador de la salud, con lo que implica eso en nuestro tiempo actual. Entonces, bueno, habíamos pensado en ir dialogando entre nosotros y un poco partir de algunas cuestiones. En principio es una mesa que tiene que ver con las violencias y en particular con las violencias sexuales, ¿no? Nosotras trabajamos en el terreno de violencias sexuales contra infancias y adolescencias, y Francisco, que trabaja en un hospital de niños, también. Así que bueno, y en realidad la violencia sexual o el abuso sexual, a pesar de que cada vez tratamos de llamarlo menos abuso, ¿no? Porque abuso se habla del uso por ejemplo, de una sustancia o de sustancias, ¿no? Y nosotros estamos ante sujetos y ya tal vez el propio uso de la palabra abuso es un poco desobjetivante, pero de todos modos sabemos que nos lleva tiempo hacer estas transformaciones, ¿no? Y entonces les decía que la violencia sexual la tenemos que pensar como un crimen de poder que se da a través de la sexualidad, pero que tiene que ver con el poder en una relación asimétrica, donde alguien que está en un lugar justamente de poder somete a quien está en un lugar más vulnerabilizado. Digamos, esto que sucede
pensar como un analizador de lo que pasa en la sociedad y en la cultura que nos atraviesa, que podríamos decir una cultura donde el patriarcado y el capitalismo han hecho una gran alianza en este tecnocapitalismo financiero que estamos viviendo, y donde el poder como dice Alfredo Caeiro, compañero de Utopía, el poder se apropia de los más vulnerables, de los cuerpos de los más vulnerables, ¿no? Para dominarlos y someterlos bajo distintas formas. Nosotros, digamos, por eso la violencia sexual contra infancias y adolescencias es como un analizador, porque deja a la vista estas formas de dominio que en realidad se dan en nuestra sociedad en muchísimos otros terrenos también, en nuestra cultura actual, ¿no? Donde lo único que tiene derecho a vivir es el capital, a vivir y a crecer. Y lo que hace el poder es apropiarse de los cuerpos de los más vulnerables para dominarlos y someterlos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en lo que pasa en la reforma laboral, donde en realidad los cuerpos de trabajadoras y trabajadores cada vez se exprimen más para sacarle más jugo, ¿no? Y bueno, donde prácticamente ya es una batalla que para sobrevivir, que es bien distinto que vivir, y que aún así no se llega a esa sobrevivencia muchas veces. Ni que hablar de los cuerpos de los trabajadores que vimos esta semana esperando 2 horas para poder llegar a subir a un colectivo, para poder llegar a ese trabajo en el cual apenas pueden sobrevivir. Y así como pensamos esto, podemos pensar muchísimas otras formas de apropiación de los cuerpos al servicio del poder del capital. Bueno, en esta situación en la que nosotros nos encontramos, estamos viendo crecimientos de las distintas formas que toma hoy la violencia sexual, que no es solamente la intrafamiliar. De hecho, bueno, durante la pandemia del COVID, esto, digamos, pudo corroborarse porque hubo un crecimiento importante en la medida de que otras instituciones, como es la escolar, como es la salud pública, o como es también los lugares, los clubes, los lugares donde hay profesores, otros docentes, que funcionan con la posibilidad de detectar, y donde está la ESI, a pesar de todas las dificultades para que esto se sostenga, ¿no? Entonces, bueno, entre tantas cuestiones, ayer estaba el Joaquín B. González, que es el lugar de formación de docentes para ese posgrado. Estaban haciendo una medida porque lo quieren cerrar, ¿no? Bueno, así estamos en muchos ámbitos, con una gran pérdida de derechos. Y entonces les decía, bueno, lo que pasa con el crecimiento a partir de estos procesos
de desubjetivación que provoca el tecnocapitalismo financiero en nuestra sociedad, cómo estamos ante la impunidad para el poder, para apropiarse de los más débiles, ¿no? Y esto, yo creo que lo de Jeffrey Epstein y cómo se apropia, digamos, de los cuerpos de jóvenes y adolescentes latinoamericanas para entregárselas a las élites de poder económico y político del mundo, ¿no? También es una marca de este tiempo. Bueno, les decía, el crecimiento no solamente en lo intrafamiliar, sino también lo que fue el grooming durante la pandemia, que fue muy impactante los niveles de crecimiento del grooming. Y ni que hablar lo que genera este empobrecimiento permanente de tanta población, en las cuales las adolescentes, los y las adolescentes, muchos abandonan la escolaridad, son captadas por redes de trata que en realidad son redes que puede haber organizadas y también puede haber, digamos, otras redes más pequeñas, ¿no? Que funcionan de otra manera, pero que a cambio de carga para la tarjeta SUBE o de un sándwich para sobrevivir, se van apropiando de los cuerpos de las adolescentes, ¿no? Para la trata. Bueno, quisiera que intercambiemos, ¿no? Sobre esta. Bueno, mi libro habla un poco de eso, ¿no? Del contexto en el que estamos los y las trabajadoras que nos desempeñamos con violencias. Cuando yo empecé a trabajar hace como 17 años, en violencias, y empecé a darme cuenta que algo me pasaba y empecé a tener insomnio en cuestión, lo que encontraba era burnout, ¿no? Y empecé a pensar si lo que me estaba pasando se ajustaba con toda esta cuestión que se habla mucho y que todos tenemos en la cabeza, que es el síndrome de estar quemado y el burnout. Y lo que apareció es que si bien gran parte de eso tiene que ver con la precarización laboral de las personas que trabajamos con violencia viene desde hace muchos años y tiene que ver con el lugar cultural y social que tiene la violencia, ¿no? Esto, ¿no? Está postergado por un lugar de poder y así se refleja, digamos, en los equipos y en los profesionales que nos dedicamos a esto. Y cuando uno habla de precarización, a veces uno piensa, lo primero que se viene son bajos sueldos y condiciones inestables de contratación, etcétera, ¿no? Pero es muchísimo más lo que nosotros vivimos adentro, es lo que ha pasado estos últimos años, por suerte, ¿no? Con esto, con las leyes como la ley Micaela, con la ESI, aumentaron muchísimo la cantidad de denuncias por violencia. No hablo solamente de la denuncia de ir a la comisaría, sino de la denuncia de poner palabras, por lo cual aumentó exponencialmente la cantidad de personas que pueden contar el padecimiento, ¿no? Pero no, esto no fue acompañado por un crecimiento de las plantas profesionales ni por una mejora de las instituciones en todo sentido que trabajan con violencias. De hecho, los equipos lo que cuentan es la dificultad para trabajar en interdisciplina, la dificultad para trabajar en equipo, la falta de condiciones edilicias, ¿no? Que tienen al trabajar con estas cuestiones. Un equipo me contaba el otro día que en la puerta donde trabajan atendiendo a mujeres víctimas había un agujero que parecía una piña, ¿no? Que en realidad no fue una piña, sino que fue que trataba de sacar un mueble y se rompió la puerta. Pero ellas venían diciéndole a la directora del lugar, las mujeres sufren violencia ambiental y fácilmente van a conectar eso con, obviamente no. Las operadoras de la línea 144 decían, no tenían sillas cómodas para estar sentadas 6 horas, y por ahí parecen cosas que uno dice, bueno,
sí, no sería lo más grave, pero la verdad que lo es en el sentido de pensar que hay una falla institucional en el sostén, ¿no? Cuando la institución deja de prestar sostén, digamos, a las personas que están ahí ejerciendo, ¿no? Y que se asemeja mucho a la falta de sostén que a veces tienen las personas que sufren violencias, en donde el contexto no legitima, no cree, no escucha, ¿no? Y empieza a pasar que muchas veces cuando hablamos de qué nos pasa a las y los profesionales, nos encontramos con algunas autoras, como por ejemplo una autora argentina de la que yo aprendí mucho, que es Susana Velázquez, que ella hablaba de la identificación entre la consultante y el profesional, o el consultante y el profesional, ¿no? En donde aparece una victimización vinculada a la precarización laboral, al burnout, que también facilita a veces en algunos contextos que haya una identificación ahí, ¿no? En ese lugar de la falta. Pero bueno, eso sería una parte, ¿no? Una parte posible sería esta y otra parte sería el trauma vicario. Ustedes lo van a encontrar muchas veces con otros nombres que tienen que ver con diferentes escuelas, trauma secundario, dejaste por empatía, bueno, etc. Y que tiene que ver con la consecuencia de la escucha reiterada de relatos con alto contenido de cuestiones siniestras, con alto contenido de crueldad, con cuestiones vinculadas a lo siniestro que tiene que ver con encontrar, resumo un montón, encontrar ahí eso que no debería estar, ¿no? Esta cuestión de que la persona que maltrata muchas veces es una persona de confianza para las personas que padecen violencias, y hay cuestiones vinculadas al tipo de relato, a veces con mucho detalle, a veces afectivizados, a encontrar marcas en la piel a veces de las personas que concurren, ¿no? No solamente golpes, sino también muchas veces atendiendo niños y adolescentes, esas autolesiones como intento de drenaje, ¿no? Del dolor psíquico, que muchas veces nos muestran, o niños, niñas anestesiados emocionalmente, no solamente por el trauma, sino también por una medicación que indica que hay un gran dolor profundo, donde a veces parecen cuestiones depresivas, ¿no? En niños de 10, 11, 12 años. Bueno, todas esas cuestiones desafían obviamente la capacidad yoica, la tolerancia que podemos tener, ¿no? Ante esas cuestiones, y hay un resto que no queda metabolizado, ¿no? Hay un resto ahí que lo que aparece por ahí es en forma de repetición de recuerdos de eso que uno escuchó en esos discursos, ¿no? Esta cuestión de recuerdos involuntarios a cualquier hora. En esto que yo les decía, cuando yo empecé a trabajar y tenía insomnio, un día a las 4 de la mañana me desperté pensando en un caso, pero fue así, automático. Abrí los ojos y estaba pensando en el caso. O sea, era terrible, era un incesto, era algo con un contenido que no voy a repetir, pero bueno, escribí sobre eso y la verdad que para mí fue muy movilizador darme cuenta que algo de todo eso, lo laboral, me lo llevaba puesto, ¿no? Entonces empecé a pensar que, bueno, hay un montón de factores protectores y también hay un montón de factores de riesgo, pero hoy en día a la precarización se nos suma las inseguridades varias, ¿no? Una cuestión es lo que está pasando últimamente con el tema de las falsas denuncias, en donde hay, en las redes una catarata de cuestiones atacando a los y las profesionales que trabajamos en esta temática, y que la verdad hay un montón de colegas que tienen mucha experiencia súper valiosas que están diciendo: yo no trabajo más en esto, yo no hago un informe juzgado más, con lo que sabemos que esto significa, ¿no? Para niños y niñas. Entonces pensaba cuando Susana hablaba en cómo nosotros también somos de alguna manera manipulados, manejados por estos ejes del poder, ¿no? Por estos hilos, que no me parece casual que una temática tan discutida y debatida nos dejen a nosotros los profesionales y las profesionales en esos lugares tan vulnerables, ¿no? Con tanta, no solo precarización vinculada a lo laboral, sino con esa falta de legitimidad, ¿no? A nuestro discurso, a nuestra palabra. Bueno, nada, empezar medio por ahí y después seguimos para... Bueno, ¿qué tal? Las dos cuestiones, ¿no? Y esto todo el tiempo y sostenido todos los días. Es lo terrible. En un principio me parece valioso el aporte de Susana de pensar la cuestión en términos de violencia y no violencia sexual, ¿no?
Quizá esto no tiene un gran sustento teórico, lo que voy a decir, sino es una apreciación más personal. Acá hay una compañera también que trabaja conmigo en el hospital de niños. Nos toca recibir este tipo de situaciones permanentemente. Es que las cuestiones del ASI, se ha ido mutando a violencia directamente más descarnada todavía, ¿no? Violencia sobre los cuerpos que a veces ni siquiera tiene la vuelta sexual, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Esto no es lo que uno evalúa como una mejora o una peor, sino como que la cuestión va mutando y se vuelve más crudo todavía. Además, que me parece que la cuestión de pensar en términos de violencia también nos permite hacer el segundo pasaje, nos involucra a los adultos también, a los trabajadores también, al grupo social que fuera que necesitamos cada uno de nosotros, a los trabajadores. Yo pensaba en esto de, bueno, uno trabajando, ¿no? y recibiendo este tipo de situaciones permanentemente, pero también el cuerpo de aquel que trabaja para una de las aplicaciones, ¿no? Y que premia el esfuerzo, la disminución de los tiempos y la optimización de eso. El otro día venía por la calle y veo como un muchacho en una moto pasa en rojo, ¿no? Deliberadamente, entiendo, con su apuro para hacer la entrega y lo visten. Un desastre. Digo, pero eso no es error y no tiene solamente que ver con la forma en que es realizada esa tarea por ese trabajador, tiene que ver con este contexto. Nos empuja a, en un principio, producir rendimiento bajo la premisa del rendimiento, nos va sometiendo a esa lógica. Uno puede pensar en términos de hospital, la estadística de casos, estadística de problemáticas, estadísticas como si eso tuviera algo que ver con la labor de uno, ¿no? Con las intervenciones de uno, ¿no? Y esto de la violencia cada vez menos problematizado por la sociedad, más naturalizado. Y por último, por ahí, a pesar de correr un poco más la palabra, pensaba también en los niños que crecen bajo esas lógicas, ¿no? Esto está totalmente asimilado, está naturalizado, y es así. Lo pensaba en relación, Susana, vos en el libro Carne Viva, lo traes como esto de, bueno, el abuso, ¿no? Y las conductas sexuales abusivas, ¿no? Esto como un emergente de este empuje al que están expuestos no solo los niños, sino los adultos, los trabajadores y quien fuere que por ahí vea esto como extraño, ajeno, ¿no? Sí, retomando un poco lo que planteaban, me parece súper interesante que pensemos cómo, por un lado, hay un concepto que trabaja Enrique Carpintero, que es el de corpo-subjetividad, y que se refiere a que tanto el aparato psíquico como el aparato orgánico están dentro de un aparato cultural, y eso hace que la cultura esté adentro nuestro permanentemente, ¿no? Y que no lo podamos pensar como algo que está afuera, que nos condiciona, sino que forma parte de nosotros, de cómo nos vamos construyendo, ¿no? Y pensaba en esta cultura que ya no funciona como contención, como regulación, como posibilitadora de transformaciones para los impulsos, para la descarga directa de impulsos, sino todo lo contrario, ¿no? Esto que vos traías, Francisco, de las conductas sexuales abusivas de los adolescentes, son una forma de descarga directa que tiene que ver con lo que es algo compulsivo, producido habitualmente porque estos chicos vivieron situaciones de violencia
en la infancia, aunque no fuera violencia sexual. En las investigaciones que hace Laura Capacete sobre ellos, ven que son muy pocos los que vivieron violencia sexual, vivieron distintas formas de violencia. Yo también vi esto en mi clínica hospitalaria. Y creo que, bueno, este tipo de problemáticas que hoy tenemos y que aparecen bajo las acciones directas y que vemos desde, bueno, las cuestiones que hay con el uso cada vez mayor de las armas o la idealización, digamos, o la ilusión de que las armas sirven desde ahí a la cantidad de problemáticas de la acción están ligadas a que se fueron perdiendo y se fueron rompiendo muchas de las posibilidades que la cultura antes ofrecía para poder transformar. Por ejemplo, lo que antes era, bueno, un valor llegar a ser, ¿no? Hoy fue reemplazado por tener ya, ¿no? Y tener ya empuja a que, por ejemplo, bueno, cuando pensamos en las apuestas online o pensamos en un montón de cuestiones que tienen los chicos y que encima es tener ya cuando cada vez se puede tener menos, ¿no? Y el efecto que esto tiene, ¿no? Y bueno, como pensaba Susana también, ¿qué efecto tiene sobre nosotros trabajar en estas encerronas? Porque se termina armando una especie de encerrona trágica para nosotros, los profesionales, ¿no? Sí. Hay un concepto que se me venía a la cabeza mientras escuchaba. Cuando yo me pongo a pensar en los mecanismos defensivos que pueden tener los profesionales, las profesionales cuando trabajan en esto, pensaba en la burocratización de la ternura. ¿Pero por qué? Porque de Jus, cuando habla de burocratización, habla de justamente esa cuestión en donde somos llevados por la precarización a trabajar sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada, solo trabajar, ¿no? Y justo nuestro material de trabajo está enlazado con armar un lazo tierno con el otro, con alojarlo, con poder escuchar esas cosas que son difíciles de decir por la situación traumática o por el contexto o por un montón de cosas. Entonces, ese mecanismo que obviamente sin culpabilizar, pero pervierte la práctica ética, porque justamente nuestro objetivo es poder escuchar al otro, al que viene, ¿no? Pero bueno, si nos piden, si estamos en una institución donde nos piden estadística y están más centrados en cuántas entrevistas hago o en cuántas intervenciones cierro en la semana y no en la calidad de la intervención, también sumado un montón de otras cuestiones, ¿no?, que tenemos ahí encima, también se hace muy difícil, ¿no?, ahí buscar esa cuestión, no solamente aparece la encerrona entre mi trabajo y yo, digamos, sino también desaparece ese lugar que decía Winnicott, ¿no?, la tercera instancia de creatividad, ¿no?, porque la institución precarizada justamente ataca eso, ¿no?, lo que dice acá es ataca el lugar de pensamiento. Entonces nos quedamos sin las reuniones de equipo para hablar sobre la tarea. Hacemos catarsis de lo mal que estamos, pero no hablamos de la tarea. Sin supervisión posible, o sea, un espacio para pensar, para recrear la práctica, para pensar, y sin equipo, porque estamos todos tan así que nos juntamos en el pasillo un rato, ¿no?, y hablamos, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Podés seguir? Sí, sigo. ¿No? Y no aparece ahí el lazo ese de poder armar una intervención como nos gustaría armarla, ¿no? Porque creo que en todos está este deseo, digamos, sigue. Si el burnout no nos ha quemado, todavía el deseo de ayudar al otro sigue estando.
Sí, las dos cosas, ¿no? Porque el contexto va, a medida que va desarmando los vínculos, va desarmando el lazo social, las situaciones se vuelven más complejas. Y uno está más quemado y tiene situaciones mucho más complejas. Claro. Entonces hacen par en el peor de los sentidos, ¿no? Van haciendo par. Hay alternativas, digamos, más allá de la cuestión del hostil de la situación, ¿no? Y de determinado sentido común que cala aparte de otras disciplinas que van en el mismo sentido que la estadística, que la velocidad, que el resultado, que todo lo cuantificable. Yo les quería preguntar, no sé si era momento de preguntar, justamente cuáles son desde ustedes tres las alternativas. Sí, hablemos de ¿Qué alternativas. hacemos? Claro. No sé si Yo también me estaba. Ahora que como la palabra, claro. Yo también me estaba. Si no, uno queda tomado. Y muchas veces las situaciones tienen ese efecto, ¿no? Es justamente eso. Como uno se empieza a inquietar en la silla y se vuelve difícil sostenerse ahí, escuchando ese relato, donde a medida que avanza es cada vez más crudo, es menos escuchable. Digo, un poco puedo. Aparece, por ejemplo, se me ocurre así a grandes trazos, hablando rápidamente, la ardua labor de no dejar que avancen sobre las reuniones de equipo, por ejemplo. Que la vorágine diaria no te deje sin ese espacio. Que uno pueda hablar de lo problemático, lo problematizado de la situación con otros. Eso tiene un efecto y particularmente a nosotros desde la interdisciplina, bueno, tiene un efecto todavía más rico. La supervisión también. Nosotros tenemos el gusto, el placer de ser acompañados por Susana. Bueno, y uno revisa determinadas coordenadas, determinadas situaciones, supervisa el caso y a partir de ahí, por lo pronto no queda el pasillo cerrado, ¿no? Empiezan a aparecer otras posibilidades. Yo le agregaría dos clásicos más, digamos, sacaría de la biblioteca el análisis personal, que nunca vence, digamos, y la formación. Sin eso, uno puede también, de nuevo, no es un juicio de valor, pero uno puede ver cuando la gente no se analiza, no se forma y no supervisa, ¿qué pasa con eso? No es una cuestión moral, sino que... Puede ser una cuestión solidaria también, ¿no? Ver al compañero y decirle, está haciendo falta que nos sentemos a charlar, o estás con determinados síntomas, determinada cuestión que te está afectando, está bueno. Nosotros siempre tenemos en claro practicar eso de avisarnos. No, hacemos chistes con avisarnos, ¿no? Cuando tenga el botón mal abrochado, cuando ya esté hablando sola, pero en realidad tiene que ver con un montón de otras cuestiones, ¿no? Que me parece que el solidario, la solidaria que está al lado, eso también es equipo, ¿no? No solamente hablar de la tarea, también hablar mucho de lo que uno siente. Poder preguntarle a tu compañero cómo está, después de lo que acaba de pasar. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que, como plantea de Schur, ¿no? El tema de cuando se fue instalando el tema de la productividad, ¿no? Bajo ese nombre, donde en realidad cada vez hay que medir. Por ejemplo, en los equipos, en nuestro equipo interdisciplinario de adolescencia del hospital, que teníamos desde que se fundó el servicio hace cerca de 50 años, el servicio se fundó con la idea de un servicio interdisciplinario donde las distintas disciplinas trabajamos en el mismo espacio y con varios espacios interdisciplinarios, como por ejemplo la admisión, pensar junto el caso que llegó,
Un pase diario al final del día, donde se reúnen las distintas disciplinas para hablar de los pacientes más complejos, y un día por semana dedicado toda la mañana a supervisiones, ateneos y reuniones de equipo y formación. Y cada vez, por supuesto, con esto de la productividad, el empuje para tratar de romper eso era mayor, pero la cuestión pasa por usar las herramientas que tenemos para poder resistir a esa, y tener, digamos, fundamentos para resistir a esas formas de empuje para la mayor productividad y de cerrar esos espacios, porque realmente cuando esos espacios se cierran, ya ahí aparece lo que vos decías, la burocratización, la imposibilidad de que la subjetividad tenga algún otro espacio para volar y poder ser creativo, que es lo principal del trabajar, ¿no? Y si no, el trabajar se transforma en una situación de sometimiento que no va, digamos, que es, bueno, pero creo que esto es una de las cuestiones a las que apunta también la reforma laboral, a eliminar esos espacios de la subjetividad. Yo quisiera también comentar que, bueno, en mi libro, Entre el trauma y el vivir, también me refiero a cómo podemos trabajar en la transferencia dentro del espacio, tanto con niños, con adolescentes como con adultos, que han vivido situaciones traumáticas y que han hecho, digamos, para poder sobrevivir, han tenido que recurrir a mecanismos defensivos extremos, como son la disociación, la escisión del yo, con decisiones muy, muy fuertes que empobrecieron mucho al yo y que de alguna manera hacen que la persona sienta como que no recuerda lo grave que tuvo que vivir, que fue traumático, lo tiene como escindido, pero para eso paga un costo altísimo, ¿no? Que tiene que ver con una desconexión emocional consigo misma, y muchas veces uno lo ve, por ejemplo, desconexión emocional también de un adolescente con sus pares, ¿no? Que lo lleva a quedar un poco aislado o a no entender los códigos de lo que hacen sus pares o de lo que les interesa a sus pares, y que lo lleva a veces a situaciones de bullying, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajar en la clínica para que ese yo pueda integrar aquello que quedó totalmente disociado o totalmente escindido? ¿Cómo pensarlo en distintas etapas, en distintas situaciones, el trabajo que puede hacer y que puede lograr esa matriz de transformación y procesamiento, así la llama Alfredo Teste, a ese entre el terapeuta y ese paciente, para poder ir integrando aquello que quedó apartado y también poder recuperar el vivir, ¿no? No sé si hay una Bueno, tenemos unos 10 minutitos, entonces a ver si alguien quiere hacer algún comentario. Comentario. Al pasar, digo, me quedé pensando, claro, que comentabas a este muchacho en la calle, ¿no? Siendo un vestido, pasando en rojo, esta mujer, un poco, ¿no? Cómo grafica lo que estamos hablando y cómo uno a veces tiene que frenar en el rojo, más allá de la llegada tarde, ¿no? Porque si no, te atropella. Joder, ¿no? Bueno, por lo pronto, la posición de sometimiento implica justamente pensar menos en las
consecuencias También. que va a traer incluso para uno, ¿no? Quedar sostenido ahí. Y esto también me parece que va de la mano un poco con el contexto, porque la salida más a mano que empieza a aparecer ahora a nivel social es la individuación de la salida, ¿no? Es lo que tiene que hacer uno, el esfuerzo que tiene que hacer uno, o que uno no hizo lo suficiente para que no le pase determinada cantidad, ¿no? Y las dos cuestiones son complementarias, ¿no? Entonces uno tiene que ir alienándose cada vez más. A mí me pareció muy gráfico porque uno puede decir, está en rojo, tendría que haber frenado, ¿no? Pero bueno, se sabe también que las aplicaciones trabajan justamente para que uno se afinque cada vez con más solidez en esa posición de sometimiento. Sí, tal cual. Bueno, siguiendo un poco, me gustaría solamente 2 o 3 palabras acerca de cuáles son las posibilidades que tenemos para no caer ni en el burnout ni en el trauma vicario. Dijimos varias que tienen que ver con el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, con la supervisión, importantísimo. Diferenciar que esto se trata de una cuestión laboral y no de una cuestión personal. Poder entender eso, ¿no? Que a veces, como le pasa al radiólogo que necesita entrar con un traje como para defenderse del trauma, nosotros también necesitamos en nuestro trabajo determinadas cuestiones protectoras uno termina pensando más en el trauma vicario porque a eso nos dedicamos, ¿no? Nos dedicamos a trabajar en transferencia con pacientes que sufren, que padecen, y entonces para una respuesta hacia eso sí es la supervisión. Pero ¿qué hacemos con el burnout? Entonces hay espacios de tercerización que no nos dejan en esa encerrona trágica y que tiene que ver con lo gremial, con los colegios profesionales, tiene que ver con otros espacios que no nos dejen ahí pegados a la institución desde este lugar de lo precario, ¿no? De lo que falta, de la falla institucional en el sostén. Ahí hay que apelar a otras cuestiones, la grupalidad, ¿no? Esto que hacemos hoy, la grupalidad es lo que nos permite también pensar, que hoy podamos pensar un poco en un montón de cuestiones, con un montón de cuestiones teóricas, tiene que ver con Mercedes, con Laura, con toda la gente que nos convocó para hoy, y es un espacio de creación, ¿no? Es un espacio donde estamos pensando más allá del cotidiano de todos los días, rotación de tareas, rotación de la escucha, intentar seguir luchando por jubilaciones que tengan que ver con entender que nuestro trabajo es bastante desgastante. Eso es lo que es como un montón parece hoy en día con la precarización laboral, pero de todas maneras creo que uno tiene que seguir pensando en lo que le permite correrse, ¿no? De este lugar de sometimiento, ¿no? Y no quedar adheridos por ahí a eso que nos facilita tanto la identificación con ese otro que viene en una situación de crisis, desbocado, un montón de cuestiones. Una más que un comentario. La quemazón, el incendio, ¿no está muy instalado ya los sujetos por fuera de las prácticas profesionales? Digo, intuyo, comparto, una solitariedad, desde los grupos sociales más básicos, ¿no? Me junto con amigos el fin de semana, antes era el club, pero el club parece que quedó allá. Las plazas ya no están, la esquina tampoco, las madres son madres solitarias, los padres son padres solitarios. Tengo la sensación de que hay como este entramado va llevando a que en todos los espacios tengamos que tener una alerta adicional de volver al encuentro para divertirse, para jugar, para reírse, para hacer chusma, para todo eso que hace al contenido cotidiano de la vida, que también replica en parte eso, que se va quemando, ¿no? Parece que esos lazos, en mi impresión, en mi lectura, también se están quemando. Entonces, bueno, es el fin de semana que viene, pero el fin de semana que viene tengo que ir a escuchar el libro y tengo que... ¿no? Cosas que hacemos con gusto, pero que a la vez van deshilachando la trama más amplia, el esfuerzo que tenemos que hacer adentro de la institución y también afuera para sostener la salud. En algún punto, no sé si ustedes coinciden con este parámetro o quizás... Sí, yo coincido. La verdad que siento que hay algo que es un mal de época, ¿no? Creo que es un clima de época y que nos está absorbiendo y que
seguramente acá en este espacio todas casi trabajadoras de la salud mental preocupados por esto y seguramente en otros espacios les deben decir con otros nombres y hablar también de otras cosas, pero creo que es un mal de época que no solamente nos afecta a los adultos, adultas, sino que le pega muy fuerte a niños, niñas y adolescentes y también provoca esto que hablábamos, ¿no? Una cuestión de mucho abandono en donde las violencias a veces se aterrizan en el tiempo porque no hay nadie que escuche, entonces, y ahí se retroalimenta todo. Sí, me parece que hay, bueno, que hay algo que tiene su complejidad también cuando no está la plaza y no está la esquina, porque sí están, pero aparecen como peligrosos incluso. Entonces es doblemente complejo. Y el otro, que antes era una opción, una posibilidad, ahora es un recurso que hay que revisar muchas veces, o sea, pensando siempre en infancias, juventudes. Sin embargo, bueno, yo entiendo que una cuestión es dejarse llevar por esto de la individuación, de cómo voy a hacer yo con este problema que tengo, por ejemplo, de mi puesto de trabajo. Y otra cosa es, no sé, estamos acá todos juntos pensando, ¿no? Pensando, Sí. ¿qué hacemos con esto que nos pasa? Es un encuentro esto. Sí, Es otra forma. Sí. Unos minutitos más. Yo más que nada lo que pensaba que lo importante que es propiciar estos espacios, o calculo que en el hospital o en los equipos, no solo el de supervisión, sino a veces habilitar esos tiempos de esa charla que parecerían que no son productivos, pero que es lo que sostiene todo, ¿no? Que parece que, no sé, si no ingresa dinero, si en ese momento no va a la estadística, no sirve, sin embargo es lo que después sostiene toda la práctica, a nosotros, al paciente, ¿no? Totalmente. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia hospitalaria, donde era muy dura la clínica, lo que además de sostenerme las reuniones de equipo, era muy importante también algo que trajo Susana, que era formar parte de la asociación de profesionales y poder pensar las condiciones laborales que nos atravesaban desde, digamos, desde pensarlo colectivamente con otros y hacer acciones. Era como que, bueno, era una forma de poder soportar la presión de tener que trabajar en condiciones que a veces eran muy complejas, pero la sensación de poder juntarnos con otros y, por ejemplo, la lucha que hicimos por el 82% para los profesionales de salud, que no lo logramos, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, pero que fue un trabajo de mucho tiempo. Es muy doloroso ver lo que está pasando con las jubilaciones, pero no es lo mismo estar trabajando desentendido de las condiciones en que trabajamos que poder juntarnos con otros, ¿no? Es otro resultado, otra forma. Sus y yo trabajamos juntas y charlamos al menos todos los días de nuestra vida. Y no sé cuánto de esas charlas puedo contar, pero yo pensaba en el backlash, en nuestro backlash. Y esa, por los miles de motivos por los que existe, pero se va instalando en un punto como un mandato, y no sé si puedo mencionar, ya lo estoy mencionando, de un cuestionamiento que hicieron una perito de parte. ¿Lo querés contar vos? No, dale. Que la perito de parte se emocionó mucho y se largó a llorar por lo terrible que escuchó, y que el comentario le voy a poner backlashista, transitoriamente tendrá que haber recusado el hacer esa pericia. Entonces yo pensaba en todo este continuum infinito, digamos, cómo trauma vicario, del trauma y el vivir de la víctima, pero también de los que escuchamos estas cuestiones, y haciéndome de una bolsa irregular, la empatía que implica, que alojar, es un trabajo que nos duele a nosotros un montón también, y digamos en estas líneas
habrá poderosos que pagan una pericia, pero también habrá una necesidad de ser como es objetivo y neutral en nuestro trabajo, lo cual también es imposible. Pienso un montón de cosas que cedo el micrófono. César, Hola, ¿cómo le va? Sí, la verdad, transgénico es que lo que he escuchado, estando acá o estando en el stand de Topía, la gente que revisaba los libros, he escuchado repetidamente: no hay tiempo, no podemos leer, etc. Y de ahí pensé, agentes de la salud, intelectuales, que una y otra vez se repitan a sí mismos y a los demás que no hay tiempo. La fantasía que se me armó es que parecemos el conejo blanco de Alicia en el País de la Maravilla. ¿Sí? Parece que hubiera primero una condena y después un juicio. Me parece que esta idea es interesante, si me lo permite, proponer como un punto de la violencia ahí. Es decir, no hay tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vida enajenada llevamos nosotros mismos? ¿Sí? ¿Y qué vida enajenada o capturada llevan los que nos consultan? No solo desde el punto de vista psíquico, por supuesto, eso no hay duda, sino desde el punto social, por la cantidad de amenazas que esta cultura del ruido, porque no es información, sino es una cultura del ruido, nos obliga a leer o mirar cosas que al final no nos interesan y nos obliga o nos hace olvidar de lo que nos gusta, lo que nos da placer, en el sentido de la intensidad de la pasión. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. La verdad que las palabras de César fueron como sí, muy elocuentes para un cierre. Pero bueno, quiero preguntarles a ustedes si quieren decir algo más. Una frase nada más, que siempre que hablo de este tema la digo porque me parece que no nos tenemos que olvidar que la angustia ante la crueldad es indicador de salud mental, ¿no? O sea, que cuando dejamos de sentir, cuando dejamos de tener ese malestar por esa crueldad que escuchamos y por lo siniestro, ahí nos tenemos que preocupar, ¿no? Ese tiene que ser el indicador que algo me pasa porque no sentí nada. Si dejo de sentir, no escucho, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias a todos.